La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad. Soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Recuerden que el lema de este podcast es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es la palabra de Dios y qué objetivos persigue, qué propósitos tiene, qué logra en una persona que la estudia con responsabilidad y con consagración. También recuerden que este podcast ni ningún otro reemplaza la iglesia local. Si usted quiere crecer en el conocimiento y en la fe, necesita buscar un grupo de creyentes que crean lo mismo que usted y que sepan lo mismo que usted. Una iglesia saludable donde sea edificado y usted crezca en su vida cristiana. Ahora le invito a que nos encomendemos al Señor para que el Santo Espíritu nos ayude en nuestro estudio de la palabra de Dios hoy día. Señor y Dios nuestro, te rogamos, oh Dios, que nos bendigas con tu Santo Espíritu y que seamos guiados en la lectura y en la exposición de tu bendita palabra, y en nuestros seguidores y oyentes que el Espíritu Santo obre en sus mentes y en sus corazones para gloria tuya, para exaltación de Cristo y para bien de nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 36. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio,
bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como ustedes lo escucharon, esta lectura nos pone frente a el acontecimiento del bautismo de Juan, el ejercicio de Juan bautizando, y el de Cristo, o el bautismo que practicaba Cristo también. Un testimonio vivido de Juan el Bautista. Juan se satisfizo por completo con el lugar y la obra asignada, Juan el Bautista, pero Jesús vino a una obra más importante. Él también sabía que Jesús crecería en honor e influencia, porque de su reino y la paz no habría fin, mientras a él lo seguirían cada vez menos. Por eso él habla de menguar para que Cristo crezca. Juan el Bautista sabía que Jesús vino del cielo como el Hijo de Dios, mientras que él mismo era un hombre mortal y pecador que solo podía hablar de las cosas más sencillas de la vida espiritual. Las palabras de Jesús eran la palabra de Dios. Jesucristo tenía el Espíritu no según medida como los profetas, sino en toda su plenitud. La vida eterna puede tenerse solo por fe en Cristo, y así puede obtenerse, pero no pueden participar de la salvación todos los que no creen en el Hijo de Dios, sino que la ira de Dios está sobre aquellos que no creen, y esa ira es para siempre. Si la muerte física los llega a encontrar muertos espiritualmente. Espero que usted tome atenta nota de esto, porque este es el puro evangelio y esto es lo que la gente debe oír y creer. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El Señor Jesucristo entonces parte para Galilea. Jesucristo se dedicó más a predicar, que era un asunto mucho más excelente, era un asunto superior al hecho de bautizar. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 está muy expreso esto que el Señor está mostrándonos aquí. Honraría a sus discípulos empleándolos para bautizar, haciéndoles sus instrumentos, sus servidores y delegando en ellos esta función. Nos enseña esto, que el beneficio de los sacramentos no depende de la mano que los administra.
Hay muchas personas, por ejemplo, que ponen en tela de juicio el bautismo de los sacerdotes católicos romanos. No depende del sacerdote católico romano, o no depende del pastor, o no depende de ningún ser humano que lo ministre. Depende de Dios nuestro Señor. El bautismo es de nuestro Señor Jesucristo y de nadie más. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 4 al 26. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Estamos frente a ese maravilloso diálogo de Jesucristo con la mujer samaritana. Había mucho odio entre samaritanos y judíos. El camino de Cristo desde Judea a Galilea pasaba necesariamente por Samaria. No debemos meternos en lugares de tentación, sino cuando debemos, y entonces no debemos permanecer en ellos, sino apresurarnos a pasar por ellos. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo sujeto a la fatiga normal de los viajeros. Así vemos que era un verdadero hombre. Se cansaba, le daba hambre, sed. El trabajo agotador vino con el pecado.
Por tanto, Cristo, habiéndose hecho maldición por nosotros, estuvo sujeto a esa maldición. Él se sujetó a ella voluntariamente por nosotros. Además, el Señor Jesucristo era pobre y realizaba todos sus viajes a pie. Cansado, pues, se sentó en el pozo. No tenía un cojín donde descansar. De este modo se sentó como se sienta alguien cansado en un viaje. Con toda seguridad debemos someternos rápidamente a ser como el Hijo de Dios en cosas como esas. Cristo pidió agua a la mujer. Ella se sorprendió porque él no demostró la ira de su nación contra los samaritanos. Los hombres moderados de todas partes son los hombres que asombran. Cristo aprovechó la ocasión para enseñarle cosas divinas, cosas de arriba. Convirtió a esta mujer demostrándole su ignorancia y pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. Se alude al Espíritu con el agua viva y con esta comparación se había prometido la bendición del Mesías en el Antiguo Testamento. Por eso la mujer le estaba entendiendo lo que Cristo le decía. Las gracias del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, los dones, los regalos del Espíritu Santo y sus consolaciones satisfacen el alma sedienta que conoce su propia naturaleza y necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De eso se tratan las bienaventuranzas, de las personas que reconocen su necesidad y su propia naturaleza y acuden a un Salvador. Lo que el Señor Jesucristo dijo figuradamente, ella lo entendió literalmente, como suele suceder con todos nosotros en todos los casos. Cristo señala que el agua del pozo de Jacob daba una satisfacción breve y poco duradera. No importa cuáles sean las aguas de consolación que bebamos nosotros en esta tierra, las aguas físicas, las aguas materiales, volveremos a tener sed. Pero a quien participa del Espíritu de gracia y del consuelo del Evangelio, nunca le faltará lo que le dará abundante satisfacción a su alma. Será saciado, como dice la Escritura en varias partes. Los corazones carnales no miran más alto que las metas carnales. Dame, dijo ella, no para que yo tenga vida eterna, dame de esa agua que tú estás mencionando. Pero no estaba en busca de la vida eterna. Lo que el Señor le proponía era una cosa muy diferente a lo que ella estaba captando, sino para que ella no tuviera que venir más a buscar el agua, para que no tuviera que someterse a esa aflicción, a ese trabajo. La mente carnal es muy ingeniosa para cambiar las convicciones e impedir que apremien, pero nuestro Señor Jesús dirige muy certeramente la convicción de pecado a la conciencia de ella. La reprendió severamente por su presente estado de vida. La mujer reconoció que Cristo era profeta. El poder de su palabra para escudriñar el corazón y convencer de cosas secretas a la conciencia es prueba de autoridad divina. Pensar que desaparecen las cosas por las que luchamos debiera enfriar nuestras contiendas, nuestras peleas, nuestras luchas. El objeto de adoración seguirá siendo el mismo, Dios como Padre, pero se pondrá fin a todas las diferencias sobre el lugar de adoración. La razón nos enseña a considerar la decencia y la conveniencia en los lugares de nuestro servicio de adoración, pero la religión, la espiritualidad, no da preferencia a un lugar respecto de otro en cuanto a la santidad y a la aprobación de Dios. Las formas no son importantes. Lo importante es tu interior, es tu corazón, es tu motivación, es tu intención. Los judíos tenían, por cierto, la razón.
Quienes han obtenido cierto conocimiento de Dios por las Escrituras saben a quién adoran. La palabra de salvación era de los judíos. Llegó a otras naciones a través de ellos. Cristo prefirió con justicia la adoración judía antes que la samaritana, pero aquí habla de lo anterior como algo que pronto se terminará. Dios estaba por ser revelado como el Padre de todos los creyentes de toda nación. El espíritu o alma del hombre, influido por el Espíritu Santo, debe adorar a Dios y tener comunión con Él. Los afectos espirituales, como se demuestran en las oraciones, en las súplicas, en las acciones de gracias fervorosas, constituyen la adoración de un corazón recto, en el cual Dios se deleita y es glorificado. La mujer estaba dispuesta a dejar la cuestión sin decidir hasta la venida del Mesías, pero Cristo le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella era una samaritana extranjera y hostil. El solo hablar con ella era considerado como desprestigio para nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él se reveló a esta mujer con más plenitud de lo que había hecho con cualquiera de sus discípulos. Ningún pecado pasado puede impedir que seamos aceptados por el Señor Jesucristo. Y de paso les digo, no es que nosotros lo aceptemos a Él, es que Él nos acepta a nosotros como nosotros somos. Si nos humillamos ante Él, creyendo en Él como el Cristo, como el Salvador, como el Redentor del pueblo de Dios, de los escogidos, nosotros encontraremos pastos, alimento, cuidado, protección y vida eterna. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 27 al 42. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y es otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Imaginen ustedes los efectos de la conversación de Cristo con esta mujer samaritana. Es increíble, es asombroso. Los discípulos asimismo se asombraron
de que Cristo conversara con una mujer precisamente samaritana, aunque sabían que era por una buena razón y para un propósito bueno. Sin embargo, les llamó la atención. Así pues, cuando aparecen dificultades en detalles en la palabra y en la providencia de Dios, es bueno que nos satisfagamos con que todo lo que Jesucristo dice y hace está bien. Eso soluciona cualquier inquietud, cualquier especulación. Dos cosas afectaron a la mujer: la magnitud de su conocimiento. Cristo conoce todos los pensamientos, palabras y acciones de todos los hijos de los hombres. El poder de su palabra es otra cosa. Le habló con poder de sus pecados secretos. Ella se aferró de esa parte del discurso de Cristo. Muchos pensarían que ella se podía mostrar reacia a repetir, pero el conocimiento de Cristo, al cual somos guiados por la convicción del pecado, es muy probable que sea sano y salvador. Ellos fueron a Él. Los que desean conocer a Cristo deben hallarlo donde Él registre su nombre. Nuestro Maestro nos ha dejado un ejemplo para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios como Él la hizo, con diligencia como los que hacen su actividad de ella, con deleite y placer en ella. Cristo compara su obra con la siega, con la cosecha. La cosecha está determinada y se cuida antes que llegue. Así lo mismo hizo Cristo con el Evangelio. El tiempo de cosechar es tiempo de mucho trabajo. Entonces, todos deben estar en las labores que requiere ese periodo del tiempo de cosecha. El tiempo de la cosecha es corto y la obra de la cosecha debe hacerse entonces con rapidez y eficiencia o se pierde la cosecha. Así pues, el tiempo del Evangelio es una temporada que no puede recuperarse si se pasa. A veces Dios usa instrumentos muy débiles e improbables para empezar y seguir la buena obra. Nuestro Salvador difunde conocimiento en todo un pueblo, enseñándole a una pobre mujer lo que tenía que saber para entender que estaba frente al Mesías. Desean verdaderamente aprender más aquellos a quienes Dios enseña que cualquier otro que en sus propias fuerzas pretende aprender y descubrir. Mucho agrega a la alabanza de nuestro amor por Cristo y su palabra si se vencen los prejuicios. La fe de los samaritanos creció, la fe de los apóstoles, de los discípulos creció, la fe de todos los que rodearon estas circunstancias creció enormemente. En cuanto a esto, ellos creyeron que Él era el Salvador, no solo de los judíos, sino del mundo entero, incluyendo a los odiados samaritanos. Con esa certeza sabemos que el Cristo es verdaderamente aquel, y sobre esa base, porque nosotros mismos le hemos oído. Ya estos que se interesaron por el mensaje de la mujer pudieron comprobar con sus propios oídos que realmente se trataba del Mesías. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos samaritanos que creyeron en el Mesías no creyeron por su propia cuenta, no fue iniciativa suya. Hay que reiterar esto y tiene que quedar claro. Porque los que reciben a Cristo no lo reciben porque quieren o porque lo desean, sino por la obra de Dios en ellos, por la convicción de pecado que pone en ellos el Espíritu Santo. Y entonces esta convicción de pecado los lleva a pedir ayuda al Salvador. Este nuevo nacimiento va al cielo, como Cristo mismo lo hizo. Cristo vino del cielo, descendió del cielo y regresó al cielo, es decir, ascendió.
y está sentado a la derecha del Padre, y lo que hace allí es interceder por todos los que creen en Él y defenderlos. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En toda ocasión, en sus viajes, en sus desplazamientos, por donde quiera que pasaba, el Señor Jesucristo hacía el bien, ayudaba a la gente. Cristo sana al hijo de este noble en una forma impresionante, como todo lo de él. El padre de familia era un oficial del rey, pero el hijo estaba realmente muy enfermo. Los honores y los títulos, las posiciones elevadas no son garantía contra la enfermedad y la muerte. Se muere el pobre, se muere el rico, se muere el hermoso, se muere el feíto, se muere toda persona en el mundo. Los hombres más grandes, más destacados, deben ir a Dios, deben volverse mendigos y suplicar el alimento verdadero. La arrogancia y el orgullo no tienen razón de ser. Nuestros dirigentes deberían doblegar su prepotencia y presentarse ante Dios mostrándole con humildad la necesidad que tienen de ayuda para hacer las cosas bien. Qué bueno sería que nuestro Congreso, nuestras cortes, nuestras asambleas, consejos, nuestros ejecutivos, todos aprendieran a depender de Dios, de su suficiencia, de su omnipotencia, de su misericordia y de su gracia. Sería un país extraordinario y estaríamos mirando una imagen muy cercana a lo que sería el cielo. Cuesta convencernos de que la distancia de tiempo y lugar no obstaculizan el conocimiento, no obstaculizan la misericordia ni el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dio una respuesta de paz inmediatamente, sin considerar ninguna otra circunstancia. Si Cristo dice que el alma viva, vivirá, esté donde esté, en el momento que lo diga. El Padre siguió su camino, lo que demostró la sinceridad de su fe. Satisfecho, no se apresuró a volver a casa esa noche. Regresó como quien está en paz con su conciencia y en convicción perfecta, en certeza perfecta. Sus sirvientes le salieron al encuentro con la noticia de la recuperación de su hijo. La buena nueva
saldrá al encuentro de los que esperan en la palabra de Dios. Confirma nuestra fe. Y esta confirmación no es otra cosa que comparemos diligentemente las obras de Jesucristo con su palabra. Y llevar la curación a la familia le trajo la salvación, no solo al padre de familia, no solo al hijo curado, sino a toda la familia. Una vez más tenemos un pasaje donde vemos que el plan de Dios no es solo para unos, es también para los descendientes, es también para la familia. Ese es el plan de Dios. Así pues, experimentar el poder de una palabra de Cristo puede establecer la autoridad de Cristo en el alma. Toda la familia de este hombre principal creyó igualmente. El milagro hizo que quisieran a Jesús para ellos. El conocimiento de Cristo aún se difunde por las familias y para las familias, y los hombres hallan salud y salvación para sus almas. Qué importante es que en las familias se cultive, se estimule, se propicie el crecimiento de la fe y del conocimiento, para edificación, para madurar, para que podamos transmitir estas bendiciones a otros que nos rodean y que se acercan a nuestras vidas. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer y para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, y los espero con todo el amor de mi corazón en el próximo estudio bíblico. Gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.